orar. Oh Padre eterno, recibe la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, pues a ti te pertenece todo esto, Señor, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, porque hasta este momento nos das vida, nos das salud, nos cuidas, nos guardas de tantas cosas, Señor, que están sucediendo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, pero también, Señor, a nivel mundial. Bendito sea, Señor. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, te suplicamos, Señor, nos des capacidad para entender, para comprender tu palabra, Señor, en este tiempo, que es el alimento espiritual para fortalecernos, para alentarnos, para animarnos, oh Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti. Amén. Estamos viendo las plagas de Egipto. Y el domingo pasado en la tarde vimos acerca de las dos primeras plagas, que fue la plaga de sangre y la plaga de ranas. Eso fue lo que vimos el domingo pasado en la tarde, y hoy nos toca hablar acerca de la plaga de piojos y la plaga de moscas. Pasamos a la siguiente. Parece que no se ve muy bien la letra. Bueno, a ver si alcanzan a leer ahí. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y yo pregunto, ¿el polvo se puede contar? Si el polvo se volvió piojos, ¿cuántos piojos entonces hubo en todo el territorio de Egipto? Miles y miles y millones de piojos. Y dice la palabra de Dios que los piojos vinieron a los hombres, así como en los animales, en las bestias, en todo fue lleno de piojos. Imaginémonos una plaga en nuestro país mexicano así. Dios guarde la hora, Dios nos libre. Ahora, en el mundo, una plaga así en el mundo. Esto lo dice Éxodo 8:17, de ahí en adelante vamos a estar meditando en el capítulo 8. Seguimos con la siguiente. Bueno, recordamos un poco de la plaga anterior. Dice, número 1, que por 7 días hubo sangre en todo Egipto. Pero ¿qué hubiera pasado si se prolonga por un mes o más días esa plaga de sangre? ¿Qué hubiera sucedido? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y solamente hubo 7 días de sangre en todos los ríos, en todos los arroyos, en todos los lugares donde ellos almacenaban el agua. Todo fue lleno de sangre. De modo que se lavaban las manos y no se las lavaban, no se las podían lavar. ¿Por qué? Porque había sangre. Número 2, por amor Dios no quiso exterminar a los egipcios. Solamente por 7 días. Y cuando viene la plaga de ranas, millones, miles y millones de ranas suben de los arroyos, de los ríos, y entraron en las casas, en las camas, en la cocina, y en todo lugar. No había lugar donde no hubiera ranas. Pero Moisés
ese día que vienen las ranas, le dice Moisés a Faraón: dígnate decirme cuándo debo orar por ti. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Se acuerdan qué dijo? Dice mañana, en lugar de decir en este mismo momento, él dijo mañana. Así que pasó una noche con ranas. Un día, podemos pensar, un día y una noche hubo ranas por la misericordia de Dios. Moisés ora y Dios quitó las ranas, y las ranas apestaban. Dice que se apestó la tierra porque murieron y amontonaron ranas y ranas y ranas, y las ranas en esta ocasión solamente quedaron en los arroyos, en los ríos. Bueno, continuamos. Dios estaba dando a Faraón, número 3, Dios estaba dando a Faraón y a los egipcios solamente una probadita de su capacidad, de todo lo que es capaz Dios de hacer. Ellos lo estaban viendo en Egipto. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, y ahora Dios se manifiesta con estas plagas en Egipto. Continuamos. Bueno, llegamos para considerar la plaga de piojos, como dice ahí, Éxodo 16. Número 1, Romano 1, la plaga de piojos, Romano 1:1. Cuando Dios ordena, debemos obedecerle. Éxodo 8, versículo 16. Éxodo 8, versículo 16 nos dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Como les decía, cuando Dios ordena, debemos obedecerle. En la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo dice en esa parte de la oración modelo en el Evangelio de Mateo, parece que Lucas también habla de esto. Él dice: cuando oréis, una de las partes de esa oración modelo dice: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En el cielo, cuando Dios ordena, su palabra no se cuestiona. Los ángeles hacen exactamente todo lo que Dios dice. Entonces dice el Señor Jesucristo: cuando ustedes oren, deben decir: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Aquí en la tierra también debe hacerse la voluntad de Dios, pero ¿qué sucede? Hay deficiencia para hacer la voluntad de Dios. Da trabajo. A los creyentes nos da trabajo, a los incrédulos no se diga. Con mayor razón, la gente que no tiene temor de Dios no obedece al Señor. Pero Dios le dice aquí a Moisés, a Aarón, que haga, dice, que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Seguimos. Romano 1:2. Otra cosa muy importante, cuando Dios habla, debemos ¿qué? Debemos creerle, porque Dios no miente, porque Dios no nos engaña, porque Dios dice la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo allá en la tierra de Israel, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, y la segunda cosa dice: yo soy la verdad. En contraste con el diablo, que es el padre de la mentira, dice Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo es mentiroso y no ha permanecido en la verdad, porque de suyo cuando habla, no habla verdad, porque no hay verdad en él.
Él es mentiroso. Desde un principio ha sido mentiroso. Por eso nosotros debemos creerle a Dios, porque Él habla la verdad. Él no miente. Y si le dice a Moisés y a Aarón que va a haber piojos, y a Faraón que va a haber piojos, es porque iba a haber piojos. Seguimos, Romanos 1:3. La acción fue contra Egipto. Y esto lo podemos ver nosotros muy claramente especificado en el versículo 17 que allí yo señalo. Y voy a leerlo. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Y aquí, atención a esto, en todo el país de Egipto, nada más hubo piojos, nos dice aquí, en Egipto. No en los países vecinos, porque ya había más naciones en ese tiempo. Pero aquí toda la acción se enfocó en la tierra de Egipto, en el país de Egipto. ¿Qué hubiera pasado si Dios dice que todas las naciones que había en ese tiempo iban a tener piojos? Así hubiera sucedido. Y a mí me llama mucho la atención, porque hoy día Dios puede traer también algo semejante. Ya ha habido plagas en el mundo, en ciertos países, en ciertas naciones, pero nada más ha sido en ciertas naciones, como en este caso fue en Egipto. Pero ¿qué pasaría? Dios nos libre si esto llegara a hacerse a nivel mundial, a nivel continental o a nivel mundial. Dios nos libre, Dios guarde la hora. Sin embargo, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 11, como les decía hace 8 días, el versículo 6 particularmente, allí dice que cuando Cristo estuviera por venir por segunda vez, se levantarían 2 testigos que tendrían gran poder para traer toda clase de plagas, además de quitar la lluvia en el tiempo de su profecía. Pero Dios es amor. Todavía en este momento gozamos de bienestar, gozamos de vida, gozamos de salud por su misericordia. Seguimos, continuamos. Y aquí hay una imagen. Realmente esta imagen pues deja mucho, porque si hubo piojos, esto se queda corto. Si hubo miles y miles y millones de piojos, este hombre debería estar ¿qué? Cubierto completamente de piojos, y el animal también hubiera estado cubierto completamente de piojos. Pero no es así. Así es que sacaron esta imagen pues leve, pero es solamente para que nos demos una idea. Aparte de navegar con los piojos, la comezón, los piquetes de los piojos por todo el cuerpo. ¿Y cómo quitar eso en el momento? ¿Cómo? ¿Qué medicina, qué insecticida aplicar en ese momento? No se habla que luego se pusieron insecticida. No se dice nada. Así es que sufrieron todo eso. Nada más esto es para que nos demos una idea. Pasamos a lo siguiente. Romanos 1:4. Mucha atención a esto y ojo a esto. Bueno, todo es interesante. Romanos 1:4. A mí me llama mucho la atención porque dice que los hechiceros tienen poder, pero ¿saben qué? Que los hechiceros tienen poder limitado. En las 2 plagas primeras, en la plaga de sangre, dice que los hechiceros también convirtieron el agua en sangre por sus encantamientos.
y que también por sus encantamientos también trajeron ranas. Pero aquí Faraón les dice que hagan piojos también ellos, para demostrar que el Dios de Israel no era tan poderoso, y dice, a ver, hagan piojos. Pero se llega el momento cuando estos hechiceros no pudieron hacer piojos, de ahí en adelante no pudieron hacer las plagas que siguieron viniendo en Egipto. Y vamos a ver aquí el versículo 18, capítulo 8, versículo 18, quiero leerlos. Dice así: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Ahí está. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Los brujos, los hechiceros ya no pudieron. Ya no les alcanzó su poder para hacer esto. Ya no pudieron hacerlo, porque el que ayudaba a esos hechiceros, a un demonio o el mero diablo, ya no les pudo ayudar para convertir piojos también. ¿Por qué? Porque el diablo está limitado. Y ahí hay una cita, Apocalipsis, último libro de la Biblia o Revelación, Apocalipsis 12:11. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que Lucifer, Satanás, diablo, serpiente antigua, tiene poder, pero su poder es limitado, está limitado por Dios. Dios lo tiene limitado. Si el diablo actúa y hace cosas es porque Dios se lo permite. Pero vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios, quiero leérselas. Apocalipsis 12:11, dice así la palabra de Dios: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién es el único que puede vencer al diablo? Al dragón, serpiente antigua, Lucifer o Satanás. ¿Quién es el único que puede vencer? Claro, Dios. Dios, pero aquí nos dice que Dios le da facultad, le da un poder especial a los creyentes para que podamos vencer al enemigo. Solamente los creyentes pueden vencer al enemigo, a Lucifer. ¿Cómo lo podemos vencer? Bueno, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y aquí vemos que el Espíritu Santo, que Dios estaba con Moisés y Aarón y con su pueblo Israel, por eso pudieron vencer a los brujos. Los brujos fueron derrotados, el diablo es derrotado, pero aquí hay un secreto muy importante. ¿Cómo le vencieron los creyentes? Dice aquí, le vencerán los creyentes al diablo. Dice, por medio de la sangre ¿de qué? Del Cordero, de Jesucristo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que nos consagremos a Dios en oración y en una entrega en santidad al Señor, y ser cristianos de oración. Solamente así podemos vencer a los demonios y al mero diablo. Aquí lo dice. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Continuamos, dice ahí el Romano 1:5. El poder divino es infinito. ¿Qué queremos decir con esto? El diablo tiene poder limitado, pero el poder de Dios es infinito. En otras palabras, el poder de Dios no tiene fin. No hay quien alcance a Dios, no hay quien lo alcance. Su poder, por eso la Escritura también le llama el Todopoderoso. Así se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso. Y nosotros debemos entenderlo esto. Nuestro Dios es todopoderoso. Y si tenemos a Cristo con nosotros, y si tenemos al Espíritu Santo, entonces el Todopoderoso está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Éxodo
8:19. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Volvemos al libro de Éxodo. La palabra de Dios nos dice, Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros, viéndose derrotados, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros le dicen a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Qué le estaban queriendo decir con esas palabras? Ríndete, reconoce, nosotros ya no pudimos hacer nada y ya no podremos hacer nada. Reconócelo, dedo de Dios es este. Mejor los brujos estaban reconociendo. Pero Faraón no quiso reconocer el poder de Dios y se endureció. Pasamos a lo siguiente. Ahí están luchando, ¿verdad? Con los piojos, piojos en el cuerpo, piojos en la cabeza. Es una idea, parece que esto son imágenes de una película. Nada más para que nos demos una idea, pero en realidad, ¿se imaginas piojos en todo ese lugar? Piojos allí, parece que es la sala, no sé, o el cuarto, no sé, pero ¿se imaginan millones de piojos allí? Es muy leve, es muy poco lo que realmente ellos están ahí experimentando, según se están rascándose por los piojos. Pasamos a la siguiente. Romano 1:6. Nuestra salud depende definitivamente de Dios. Si estamos sanos, es porque se lo debemos a Dios. Si tenemos vida, es porque se lo debemos a Dios. Si tenemos que comer, es porque se lo debemos a Dios. Si estamos en paz, se lo debemos a Dios. Pero ¿cuántas personas no reconocen eso? Pero nosotros que reconocemos, le damos gracias a Dios y decimos gracias, Señor, porque nos amas y porque tenemos bienestar, porque tú nos das esto. Nosotros le agradecemos y debemos agradecerle cada día, porque realmente en sus manos está nuestra salud, nuestra vida y nuestro todo, la vida de nuestra familia y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros vecinos, por su misericordia. La vida de nuestra ciudad. ¿Se imaginas si viniera todo esto? ¿Cómo se pondría el comercio? ¿Qué habría en las tiendas? Se abrirían las tiendas, se abrirían los mercados para poder comer. ¿Se imaginan cuando vino todo esto en Egipto? El aparato de la economía se detuvo momentáneamente por los piojos. Vamos a continuamos. Otra imagen, otra idea, ¿verdad? Ahí parece que es el faraón. Ahí se lo sacaron rascando, parece que es de una película. Bueno, ahí están, ¿verdad? Se están rascando de los piojos. Imaginémonos. Pero comezón en todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo un hervidero de piojos. Y no le podíamos decir, ¿verdad?, a la esposa, mira, ráscame, porque también ella estaba sufriendo en ese momento de los piojos. Y los hijos y todo. Bueno, qué trabajito, ¿verdad?, les vino en ese momento. Qué tremendo. Seguimos. Y llegamos a la plaga de moscas. Y esto lo vemos ahí en el mismo capítulo 8, Éxodo 8, 20 al 31, Romano 1:1.
Dios advierte de las consecuencias por no obedecerlo a Faraón. Dios le dice, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón neciamente se resistía a hacer la voluntad de Dios. Y dice el versículo 20-21, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. O sea, toda una gran variedad de moscas. Moscas pequeñas, de todos tamaños. Sí, nos ha tocado ver moscas, que hay moscas pequeñas, hay moscas verdes y hay de diferentes. Y dice, de toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo, la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Bien, Dios está advirtiendo a Faraón y a su gabinete que deje salir al pueblo de Israel, que lo deje ir al desierto, camino de 3 días, para que allí ofrezcan sacrificios a Dios y adoren a Dios. Y Faraón se resiste. Aquí le está advirtiendo. Dios advierte algunas cosas que nos van a venir. Y si sabemos que es Dios que está hablándonos, nosotros debemos entender. Pero ¿cuántas veces nosotros no entendemos? Hay el alarma, hay el alerta y no hacemos caso. Y por eso nos vienen las cosas. Y Faraón aquí, Dios le está diciendo todo lo que va a suceder, pero él no quiso entender. Seguimos. Romano 2:2. Dios protege a su pueblo. Aquí dice, y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Los israelitas estaban viviendo en la tierra de Gosén desde cuando ellos llegan a Egipto por medio de José. ¿Se acuerdan? José llevó a su familia a Egipto porque había hambre en la tierra y se los lleva a Egipto para que no mueran de hambre. Y allá le dice a Faraón si está bien que ellos los ponga en la tierra de Gosén. Y Faraón da su consentimiento en aquel entonces, cuando vivía Faraón o en el tiempo de José, y ellos habitan allí en Gosén. Ya habían pasado cientos de años y en este momento este Faraón no conocía a José y él esclaviza en una forma terrible a los israelitas y no los quiere dejar salir. Pero Dios le dice, van a venir todas estas plagas, va a venir esta plaga, y le dice aquí, yo voy a hacer algo. Yo voy a apartar la tierra de Gosén, es decir, allí no va a haber moscas. Allí no va a haber moscas. Para que te des cuenta que solamente que solo él lo podía hacer. Y así resguardó a su pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Salmo 91, aquí hay les comparto un secreto
para nuestras oraciones. Ahorita que estamos viviendo esta pandemia, les comparto un secreto. ¿Cuál es el secreto? En nuestra oración le podemos decir a nuestro Señor, a nuestro Dios, le podemos decir: Señor, en este tiempo de pandemia, Padre Santo, por tu misericordia, por tu gran poder, por tu gran amor, así como libraste a los israelitas de las moscas y de todas las cosas que vinieron a Egipto, cuando fue Moisés a sacar a tu pueblo, Señor, tú nos puedes librar a nosotros ahora también, si te parece, por tu misericordia. Tú nos puedes hacer diferencia entre nosotros y los incrédulos. No permita, Señor, que nosotros nos enfermemos igual que a un incrédulo. Solo tú nos puedes guardar. Solo tú nos puedes librar. Les comparto este secreto, claro, orando humillados delante de Dios. Porque yo creo tu palabra, porque tu palabra es verdad. ¿Y qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice? Salmo 91, 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste, ¿qué? Destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni pestilencia, peste, pandemia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios lo puede hacer. En nuestra oración le podemos decir al Señor esto: como tú apartaste a tu pueblo Israel allá en Egipto, tú lo puedes hacer ahora, Señor, con tus iglesias, con mi familia, conmigo y con mi familia. Claro, por tu misericordia, por la misericordia del Señor, humillados delante de Dios, porque Dios lo puede hacer. Si lo hizo hace muchos años, miles de años, Dios lo puede hacer ahora, en este pleno siglo XXI, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Continuamos. Romanos 2:3. Nunca debemos dudar de Dios. Nunca jamás debemos dudar de Dios. Éxodo 8:24. Y Jehová lo hizo así, o sea, dando a entender como lo prometió, como lo declaró, como lo dijo, así sucedió. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Una vez más, y sobre todo el país de Egipto no se afectó otra nación vecina, aunque las había. Solamente toda la acción fue sobre el país de Egipto. Y dice la Escritura, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. ¿Se imaginan? Cuando nosotros dejamos comida sin tapar, ¿a qué nos estamos exponiendo? A que las moscas vengan, y hay moscas que inmediatamente ponen allí el gusano. Y si es carne, pues a la mosca les gusta mucho la carne. Y si es pescado, no se diga. Y se imaginan,
nosotros vamos y de pronto levantamos la tapa y resulta que ya está gusanado aquello y apesta. Y dice aquí la escritura, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas, porque corrompieron todo lo que había, y aparte de que eran molestísimas. ¿Se acuerdan? Dios se enojó con Sarai por no creerle. Dios le dice a Abraham, según el tiempo de la vida, de aquí a 1 año Sara te dará a luz un hijo. Pero dice la escritura en Génesis que esta mujer, Sarai, se rió. Estaba atrás de la cortina, pero como para Dios no hay secretos, Dios la vio y le dice por qué se rió Sara, y Sara le dio temor y dice, no me reí, pero sí se había reído. Y le dice, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Por qué te has reído? Según el tiempo de la vida, vas a dar a luz un hijo. Y así sucedió. A Dios no le gusta que nosotros dudemos. Nosotros debemos creer. Por eso es necesario recordar también Hebreos 11:6. Es pues necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pasamos. Ahí está las moscas para que nos demos una idea, y ahí ya hay un poco más de moscas, pero todavía yo siento que se queda corto esto, porque hubo miles y miles y millones de moscas. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas. Toda clase de moscas molestísimas. Y a mí me llama la atención también esto, porque dice, no solamente molestas, moscas molestas, sino que aquí hay un superlativo y dice molestísimas, ¿verdad? Quiere decir que eran completamente, ¿verdad?, molestas estas moscas, para que nos demos una idea de cómo sería esa situación. A veces andan unas 5 moscas, estamos comiendo y no nos gusta que anden ahí rondando, ¿verdad? Y ahorita ya hay matamosca, ya hay insecticida, ya para echarle a las moscas. Pero en aquel entonces, en el momento, no había cómo defenderse de las moscas. Quién sabe cómo le haría. Pero fue algo tremendo, algo terrible que sucedió. Continuamos. Romanos 2:4. Faraón quiere imponer su voluntad. ¿Se acuerdan que vimos en un principio? Les decía yo que Faraón es tipo de Lucifer o Satanás, y que Egipto es tipo del mundo. Pues ¿saben qué? Que el diablo se quiere imponer en nuestras vidas. Aquí Faraón dice en el versículo 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué le está diciendo aquí Faraón a Moisés, a Aarón y a Moisés? Dice, miren, les doy permiso que ofrezcan, que adoren a Dios, que ofrezcan sacrificios a Dios aquí en la tierra. No hay necesidad de que vayan 3 días por el desierto. Aquí lo pueden hacer. Órale, ofrezcan sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Pero eso no era el mandato de Dios.
el mandato de Dios era: deja ir a mi pueblo camino de 3 días al desierto. El diablo quiere cambiar las cosas. Y lo vemos en el huerto del Edén, si recordamos esto. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales y el diablo usa la serpiente. Y se acerca a Eva y le dice: con que Dios les ha prohibido que coman todo lo que hay en el huerto. Porque Él quiere imponer su voluntad. A nuestro propio Señor Jesucristo, cuando el Señor ayuna 40 días y 40 noches en el desierto, se le acerca el diablo también, lo tienta y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. El diablo quiere imponer su voluntad. Pero nosotros podemos decir que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda a Lucifer. Por eso Santiago nos dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Sujetándonos a Dios, sometiéndonos a Dios. Y el diablo no le va a quedar otra cosa que retirarse, porque no puede hacer nada. Cuidado, hoy día el enemigo se sigue queriendo imponer en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos Efesios 2:2, dice que el diablo opera, que el príncipe de este mundo, Satanás, opera en los hijos de desobediencia. Porque ellos no saben cómo defenderse, no tienen la facultad, no tienen el poder y hacen lo que el enemigo dice. Romanos 2:5, la persistencia ante la oposición. Vamos a ver cómo contesta Moisés, versículos 26 y 27. Y Moisés respondió a Faraón: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Porque los egipcios no adoraban a Dios. Ellos adoraban a muchos dioses, pero menos al Dios verdadero. Y uno de esos dioses era el río Nilo. Y ellos adoraban. También se dice que adoraban al becerro, a las vacas. Por eso los israelitas más tarde, cuando van en camino del desierto, se hacen un becerro de oro, porque también los egipcios así lo hacían. No adoraban los egipcios al verdadero Dios. Continuamos. Romanos 2:6. Interpretemos la astucia del enemigo. El enemigo es astuto. Faraón era astuto. Hoy día también, a la luz de esto, podemos darnos cuenta que el diablo es muy astuto. Éxodo 8:28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Analicemos esta parte de la Escritura. Yo puse aquí esta palabra: yo os dejaré ir, en lugar de decir vayan. Faraón dice: los dejaré ir, pero no les dice qué día, no les dice cuándo, nada más dice: os dejaré ir. El enemigo es astuto. Para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Pero véanlo cómo dice también: con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Dice Faraón: los voy a dejar ir, que vayan al desierto, pero de allí se me regresan. De ahí se me regresan. Con tal que no vayas más lejos. Hoy día hay personas que dicen: puede ser cristiano, pero mira, no te fanatices.
Te puedes tomar hasta 2, 3 cervezas, no es malo. Te puedes ir a bailar, pero no es eso no es tan malo. No te fanatices. Eso me dijeron a mí cuando yo recién había creído en el Evangelio. Me dijeron, no te fanatices, me dijo una persona, pero a mí no me importó. Yo sentí que debía dejar todo eso y lo dejé. Si yo me hubiera creído, si yo me hubiera dejado llevar por el supuesto consejo que me dio esa persona, entonces yo no estaría aquí al frente de ustedes, yo no estaría predicando, me hubiera regresado al mundo y hubiera seguido siendo briago y a lo mejor hasta me hubieran matado. Cuidado. Luego dice aquí lo siguiente: con tal que no vayáis más lejos, y dice al final, orad por mí. Pareciera que Faraón ya era creyente, pareciera que Faraón ya era temeroso de Dios, porque dice, orad por mí, ya hablaba el lenguaje que hablan los creyentes. Hoy día hay personas que pueden hablarnos así, pero alguien dijo por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. El árbol por su fruto es conocido. Así nos dijo el Señor. El árbol por su fruto es conocido. Guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Mucho cuidado. Seguimos. Aquí vemos aquí una imagen de esa película que hay por ahí, y bueno, la subieron allí esta imagen, y vemos allí, según supuestamente, el que está allí atento, el servidor de Faraón, está lleno de moscas, y se está aguantando, dizque, pues la cosquilla, ¿verdad? Y lo molesto de las moscas. Pero me llama la atención porque, según esto, el Faraón no tiene ni una mosca. ¿Sí lo ven? Está raro. Y si tiene, pues alguna que otra ahí. Pero en realidad esto no fue así. Había moscas, miles y miles y millones por toda la tierra de Egipto. Pero bueno, saqué esto pues para ilustrar un poco la enseñanza. Seguimos. Finalmente, número 1, dice Faraón, os dejaré ir al desierto, pero aguas, dice, con tal que no vayáis más lejos. Ya lo vimos aquí en, ¿qué? Romanos 8:28, pero no leímos el 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Pero pongamos atención lo que dice aquí este texto. Dice Moisés, rogaré a Dios para que quite las moscas de Faraón y de su pueblo. ¿Cuándo dice que lo iba a hacer? ¿Cuándo dice que lo iba a hacer? Dice aquí el texto, mañana. Faraón estaba oyendo. Pudo haberle dicho, hey, ¿por qué mañana? Yo quiero que lo hagas ahorita de una vez. Pero Faraón, como estaba endurecido de su corazón, no le importó y pareciera que no oyó lo que Moisés dijo. Lo haré mañana. Y así lo hizo Moisés. Porque si lo hubiera hecho en ese momento, Dios, que estaba en comunión con Moisés, en ese momento le hubiera atendido
y las moscas se hubieran ido del territorio de Egipto. Pareciera que Faraón ya era creyente, porque dice, como decía hace un momento, orad por mí. Orad por mí, hablaba como creyente, orad por mí. Tengamos cuidado. Y dice el versículo 30, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón, y como dijo, y oró a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? En forma muy fácil y muy sencilla. ¿Qué hizo Dios? Pasamos a la siguiente. ¿Qué hizo Dios en el versículo 31? Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, es decir, oyó su oración y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. ¿Cómo lo hizo Dios? Así como las trajo, con gran poder, el Señor quitó todas las moscas. Gracias a Dios que nosotros no tenemos tanta mosca. Digámosle a Dios gracias porque no tenemos tanta mosca como en Egipto. En el mundo no hay esta plaga de moscas como lo fue en Egipto. Gracias a Dios porque Dios nos ama, porque Dios tiene misericordia. Sí hay moscas, no se erradicaron del todo también en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario y en nosotros. Pero no hay tantas como en el tiempo de Egipto, cuando vinieron esas moscas. Y el Romano 4, el Dios de Moisés es todopoderoso. ¿Ya no hay otra por ahí? ¿Ya no hay otra? Ya eso es así. Y por último, hoy podemos decidir por el Dios de Moisés. Porque el Dios de Moisés es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo puedo decir con todo mi corazón, ese es mi Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo conmigo? Ese es mi Dios. El Dios de Moisés, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Todopoderoso. Ese es mi Dios. Y Cristo es mi Salvador. Gloria a Dios. Pero ahora yo voy a hacer una oración. Si alguien que vio este tema hasta el final en las redes sociales y no ha invitado a Cristo a su corazón, lo puede hacer en este momento. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias por tu amor tan grande y tan maravilloso, porque gozamos de paz y de felicidad, porque esta plaga que vino solamente fue en Egipto, y porque aunque ya pasó muchos años, cientos y miles de años, Señor, todavía gozamos de paz y de tranquilidad en este tiempo, a pesar de que hay mucha maldad en el mundo. Señor, no tenemos estas plagas que vinieron a Egipto. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tenernos tanta paciencia todavía en este tiempo, a pesar de que reconocemos que hay mucha maldad en el mundo, que hay mucha maldad en nuestro país mexicano y en nuestro estado de Guerrero. Te agradecemos, Señor, por tu compasión, pero también, Señor, queremos pedirte que vengas a nuestra vida. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Yo creo que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, el Dios de Israel, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Cambia mi vida, transforma mi vida, guía mi vida de hoy en adelante. Quiero vivir para ti,
quiero conocerte. Permíteme, Señor, que yo pueda conocerte, leer tu palabra, adorarte, alabarte y hacer, Padre, lo que a ti te agrada. Quita el corazón duro. Quítame el corazón duro, Señor, y dame un corazón sensible para oír tu voz. No endurezcas mi corazón, Señor, como el de Faraón. Dame un corazón de carne sensible, Señor, para conocerte, para alabarte, para vivir cada día contigo, Señor, conforme a tu voluntad. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.